El tema es los que vienen a Jesús. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora me acerco a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, para darte gracias por la bendición que me das de servirte, de colaborar contigo en este lugar. Llevo 20 y tantos años predicando aquí, Señor, y tengo el ánimo y la fuerza que creo que viene de ti como para continuar hasta que tú lo permitas. El día que ya no quieras, me llevas contigo, Señor. Pero aquí estoy para servirte. Usa mi vida para ministrar liberación a quien lo requiera. Usa mi vida para dar palabra a quien lo requiera. Usa mi vida con tus dones y con tu poder para que tu nombre sea glorificado y las personas reciban de ti y no de mí, porque ellas vienen a este lugar a buscar de ti, no de mí. Y ahora, Señor, te pido que obres con tu Espíritu Santo en el corazón de los hermanos y hermanas que están aquí y de los que van a escuchar este tema o lo van a ver en YouTube. Señor, que cada uno, Señor, podamos entender que tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y que tú sanas, que tú liberas, que tú restauras y que nosotros somos un testimonio que debe servir para que hoy en día tú seas más famoso todavía que antes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, antes de su muerte y resurrección, se la pasó viviendo en la región de Galilea la mayor parte de sus 33 años. O sea, en las ciudades que están ubicadas alrededor del mar de Galilea. Ahí estuvo viviendo en esa región, realizando su ministerio. Y como todos sabemos o debemos de saber, Jesús fue bautizado a la edad de 30 años en el río Jordán por Juan el Bautista. Y en cuanto fue bautizado, se fue a Galilea a seguir con su ministerio. Y en cuanto fue bautizado, repito, se fue a Galilea a seguir con su ministerio. Y cuando empezó a hacer milagros, dice el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 26, dice que y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. A partir de que nuestro Señor Jesucristo sanó, liberó o hizo los primeros milagros, empezó a venir a Él todo tipo de personas y de todos los niveles. Eso nos habla de lo importante que es que cada uno de nosotros también demos buen testimonio, porque el dar buen testimonio para mucha gente que nos conoció cómo éramos antes y cómo somos hoy es un milagro realizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por ese motivo la fama de nuestro Señor Jesucristo sigue creciendo o debería de seguir creciendo en tu colonia, en este pueblo y a donde quiera que haya cristianos. La fama de Jesús debería de seguir creciendo porque nosotros hemos sido transformados de ser pecadores, de ser borrachos, de ser mentirosos, de ser tranzas, de ser groseros, de ser peleoneros, de ser en personas buenas. Eso es un milagro. Cualquiera que me conociera, me hubiera conocido, como algunos sí me conocieron, y hoy en día cuando platico con ellos, no hombre, si te escucho y digo, gloria a Dios, si este era así, borracho, mujeriego, etcétera, y hoy es ministro. ¿Quién hizo eso? Yo, porque tenía capacidades y porque quería yo estar aquí en medio, enfrente de usted para que digan, ay, miren, es el pastor. No, lo hizo el Señor y hasta el día de hoy creo que Él me ha sostenido aquí y he mirado su gloria y su poder manifestado de una manera impresionante. Mateo 9, verso 26, repito, dice, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. A partir de que Él empezó a hacer milagros alrededor del mar de la Galilea. Alrededor del mar de la Galilea hay muchas ciudades. Está Capernaum, está Betsaida, está Tiro, está Sidón y otras ciudades donde Él hizo muchos milagros. Y esa fama se difundió. Y les repito esto, que a partir de que nuestro Señor Jesucristo sanó, liberó, hizo los primeros milagros, empezó a venir a Él todo tipo de personas y de todos los niveles. Eso nos habla de lo importante que es
que cada uno de nosotros, ustedes y yo, también demos buen testimonio, porque el dar buen testimonio para mucha gente que nos conoció cómo éramos antes y cómo somos hoy, es un milagro realizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por ese motivo la fama de nuestro Señor Jesucristo sigue creciendo, o debería de seguir creciendo, porque está escrito en la carta a los cristianos hebreos en el capítulo 13 verso 8. Alguien se lo sabe, se lo saben de memoria, si no ya está ahí. Se lo debe de saberme de memoria y no se le olvide nunca jamás, porque Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Él sigue haciendo milagros y muchos más querrán venir a Cristo. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Muchos más querrán seguir a Cristo si ven nuestro testimonio, porque tu testimonio hace famoso a Cristo. Tu buen testimonio, tu cambio de vida, sirve para que le digas a la gente: Cristo lo hizo y Cristo lo puede hacer en ti. Él sigue haciendo milagros, y si ustedes y yo estamos dando ese buen testimonio, va a seguir siendo más famoso. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto de ser una nueva criatura implica dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Y esto para muchos que nos conocieron, repito, es un milagro. Aún hasta para nosotros es un milagro que hoy en día, en lugar de hacer lo malo, hagamos lo bueno. Si ustedes hubieran conocido a algunos de los que están aquí, y que hoy a lo mejor no están aquí, pero andan por ahí y ya se vendrán el domingo, si ustedes los hubieran conocido cómo fue su vida antes de ser cristiano y cómo es hoy, dirían: es un milagro, Dios lo hizo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, verso 26, ahí dice que debido a los milagros, la fama de Jesús se difundió, y por ello mucha gente y de todos los niveles venían a Él y se convirtieron en cristianos. Miren, y yo creo que, gracias a Dios, creo que aquí Dios ha hecho grandes cosas, milagros, sanidades, liberaciones, restauraciones. Ha cambiado la vida de muchos que éramos malos y a lo mejor no somos buenos, pero ya nos cambió la vida, ya no hacíamos lo que hacíamos antes, que hasta viene gente de otras congregaciones aquí. Hace 8 días tuvimos un matrimonio que tenía una necesidad, y hablando con ellos el día de ayer, me dijo: gracias a Dios estoy muy bien. Yo pregunté solamente para ver cómo estaban, pero los escuché y digo: estamos muy bien. Y a Dios sea la gloria y la honra, porque recibieron de Él una liberación. A Él sea la gloria y la honra. Bueno, estando en un monte a las orillas del mar de Galilea, nuestro Señor Jesucristo realizó el milagro de darle de comer a más de ¿cuántos hombres? A más de 5,000 hombres, con solo 2 peces y 5 panes. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, verso 13, que todavía le sobraban 12, aparte de que les dio de comer a más de 5,000 hombres con 2 peces y 5 panes, todavía le sobraron 12 cestas llenas de pan. Milagros como este y otros que ya había hecho, ni cómo ocultarlos. Seguramente los 5,000 hombres que participaron o que fueron testigos de este milagro lo fueron a divulgar, y entonces gente de todos los niveles y con todo tipo de necesidades lo vinieron a buscar al siguiente día, y al no encontrarlo lo fueron a buscar a Capernaum, al otro lado del mar, y seguramente no iban a parar hasta encontrarlo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, del 22 al 24. Dice: el siguiente día, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús
no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Después de ser testigos de este milagro y algunos otros milagros, las gentes de todos los niveles venían a buscar a Jesús. Y como en este caso, al no encontrarlo, lo fueron a buscar al otro lado del mar. O sea, el mar no fue obstáculo para que la gente viniera o fuera a buscar al Señor Jesucristo. Esto también eso debe de ser una gran enseñanza o ejemplo para quienes hemos visto milagros y para quienes hemos recibido el milagro de estar viviendo la vida nueva. Para quienes dejamos de hacer lo malo y hoy en día hacemos lo bueno. Nada nos deberá o debe de impedir venir a Jesús o a Dios para pedir lo que necesitamos, con la convicción de que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Hace 8 días les hablamos acerca de poner tus ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, que tenemos que poner nuestros ojos en Él. Y precisamente ahorita estamos mirando que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y repito, la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo capítulo 9, verso 26: y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Y por este motivo la gente de todos los niveles venían a Jesús. Unos porque vieron a Jesús hacer milagros, y otros porque recibieron el milagro, y otros porque les dijeron que Jesús hacía milagros. Hay gente que ha venido a este lugar porque pues, se ha divulgado que aquí Dios ministra liberación a la gente que está poseída, y hay lugares en donde no lo ministran. Sin embargo, aquí Dios nos ha respaldado en esa área de una manera que yo estoy impresionado todavía. Sigo impresionado. Repito, por este motivo la gente, debido a los milagros que Jesús hizo, venían a Él de todos los niveles, unos porque vieron a Jesús hacer milagros, y otros porque recibieron el milagro, y otros porque les dijeron que Jesús hacía milagros. Y le doy gracias a Dios porque algunos han venido aquí hasta de otros lugares, precisamente porque saben que aquí Dios ha hecho algo impresionante en muchos. Vamos a ver algunos ejemplos para que veamos quiénes venían a Jesús o quiénes vinieron a Jesús en aquel entonces, y eso fue lo que lo hizo famoso. Primer ejemplo, dice el Evangelio de Mateo capítulo 8 del 1 al 3, que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, extendiendo la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vino a Jesús un leproso, alguien a quien no se le permitía acercarse a la gente por lo contagioso que era la lepra. Era una enfermedad temida porque no había cura para ella, no había remedio para ella. Entonces yo me pregunto, entonces ¿cómo es que este leproso pudo acercarse a Jesús? No lo sé. Pues esto sucedió seguramente porque alguien le dijo a este leproso que Jesús hacía milagros. Y sucedió para que hoy aprendamos que cuando se sabe dónde está Jesucristo, vengamos a Él con la convicción de que Él nos puede hacer el milagro que necesitamos. Y se lo pedimos postrados, o sea, humillándonos como lo hizo el leproso. Dice el Evangelio de Mateo 18, verso 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué hizo el leproso? Si vemos Mateo 8, volvemos a Mateo 8, el verso 2 dice: y aquí vino un leproso y se postró
Se postró ante ¿quién? Ante Jesucristo. Postrarse es ponte de rodillas, pon tu cara al piso. Eso es postrarse. Ese hombre, ¿quién le dijo que Jesús hacía milagros? No lo sé. ¿Cómo es que se acercó tanto a Jesús si estaba prohibido? Pero a este hombre no le impidió, nada le impidió llegar a Cristo. Seguramente dijo, si yo me acerco a Él y le pido que me sane, me va a sanar. Y lo hizo. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Lo sanó. Pero también seguramente Él pensó lo que dice Mateo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. ¿Eso quién lo dijo? Lo dijo Jesucristo. Así es que si el leproso estaba solo con Jesús, aunque yo creo que había más gente, dice, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, donde 2 o 3 congregados en mi nombre, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Jesús sanó a este hombre. Y también, si 2 en la tierra, si hay 2 o 3 reunidos en algún lugar y están orando, pueden recibir milagros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Amén. Segundo ejemplo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, verso 5, verso 6, verso 8 y verso 13. Nos los vamos a brincar porque si lo leo todo no me alcanza el tiempo. Dice así en el verso 6: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Verso 8: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 13: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino a Jesús un centurión. Estamos viendo el tema, los que vinieron a Jesús. Vino a Jesús un centurión o comandante de 100 soldados romanos a rogarle a Jesús que sanara a su siervo, el cual estaba sufriendo mucho en casa. Y Jesús lo sanó. ¿Esto qué nos enseña? Que para recibir la ayuda que necesitan otros, debemos de interceder por ellos con ruegos y sin dudar de que Jesús o Dios nos pueda responder y hacer el milagro. Sin dudar de que Dios nos pueda dar lo que necesitamos. Esto nos enseña que el poder que tengamos por ocupar un puesto importante, porque quien fue a buscar a Jesús e interceder para que sanara a su siervo era un comandante de los romanos. Entonces esto nos enseña que el poder que tengamos por ocupar un puesto importante en alguna empresa o gobierno o de la raza o país que seamos, no debe ser un obstáculo que nos impida venir a Cristo y recibir de Él un milagro, si tan solo tenemos la convicción de que Dios lo hará. Esto me recuerda también a un comandante de Pachuca, que en Pachuca las reuniones las hacemos donde está frente al Palacio Judicial de Pachuca y a la Procuraduría General de Pachuca. Ahí está. Y hace unas semanas el comandante estaba afuera y como todavía no empezaba la reunión, tenía que abrir el lugar para que entráramos. Yo estuve esperando y el comandante estaba ahí y se acercó para saludarme, me preguntó quién era, le dije quién era y enseguida el comandante dice: quiere orar por mí. Y oré por él y el comandante ese día estuvo en la reunión con nosotros. Él buscó a Dios ese día porque tenía una necesidad y la encontró, y le damos gracias a Dios por ello. Donde 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor, ahí está Él en medio de ellos. A este comandante
Su título, su poder no le impidió ir a buscar a Jesús. ¿Para qué? Para pedirle que sanara a su siervo, a su criado. Entonces, el poder que tengas, en el trabajo que tengas, el título que tengas, los estudios que tengas, hazlos a un lado. Si quieres buscar a Dios, si quieres algo de Él, hazlos a un lado. Nadie te los va a quitar, vas a seguir teniéndolos y ejerciendo tu labor o tu trabajo en donde estés. Pero cuando vengas a Jesús, tienes que venir y ponerte de rodillas, porque precisamente este hombre se puso de rodillas y le dijo: Señor, te ruego que me ayudes y sanes a mi criado. Tercer ejemplo, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, verso 28, que cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y Jesús lo liberó de los demonios, dice el verso 34. Aquí dice que vinieron a Jesús 2 endemoniados, feroces en gran manera. ¿Esto qué nos enseña? Que a veces hay personas que están poseídas por demonios y pueden venir a Jesús y Jesús los hace libres. Hace años, previamente, y aquí está alguien que a lo mejor supo de esto. Muchos de ustedes supieron, porque hace años vinieron aquí algunas mujercitas que adoraban la muerte y entraron a escuchar la palabra. A lo mejor ellas no esperaban ser liberadas ni nada por el estilo, pero entraron a escuchar la palabra, y cuando terminamos el mensaje, 2 de ellas empezaron a tiemblar y tiemblar con un frío como si las estuvieran metiendo en un congelador, y hacía calor. Y ya había terminado la prédica y empezaron a sentir frío. Y fue cuando me acerqué a ellas para ver que eso no era normal, y empezamos a orar por ellas. En el nombre de Jesús declaramos que el reino de Dios había llegado a ellas. Tomamos autoridad sobre el espíritu de muerte y lo echamos fuera de ellas, y fueron liberadas. Se les acabó eso y se convirtieron a Cristo. Hoy no están aquí, pero sé que se convirtieron a Cristo, porque acabo de estar en su casa hace como 2 meses atendiendo un asunto de su mamá que se puso mal, y gracias a Dios oramos por ella y se puso bien. Y hoy está aquí, creo, su hija. ¿Es su hija usted, hermana? Mamá de Dulce. ¿Es su suegra? Ok. Bueno, pero también recibió ministración. Entonces, ¿qué tipo de gente venía a Cristo? A Cristo venía gente con poder, pero para rogarle para interceder por otros, para que sanara a su siervo, como el centurión. Venía gente poseída por el demonio. Venían leprosos con enfermedades incurables y eran sanados. Venía gente mala. Cuarto ejemplo, dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 9, versos del 20 al 22. Dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Venían a Jesús mujeres con enfermedades de mucho tiempo. Y como la mujer mencionada, la cual vino por detrás de él y dijo: si tan solo tocare su manto, seré sana. ¿Esto qué nos enseña? Que a veces no es necesario que te pongan la mano en la cabeza para recibir la sanidad. Con que la pidas a Dios en oración que te sane, y no dudes. Jesús le dijo a esta mujer: por tu fe has sido sana. ¿Cuántas veces hemos mirado a hermanos que dicen: no, pastor, yo llegué y traía un dolor y traía esto en mi cuerpo, y me puse a orar y le pedí al Señor que me quitara el dolor, y de pronto sentí que salió así impresionante,
Y es que así es nuestro Dios es impresionante, nuestro Dios es todopoderoso, y a Él venían todo tipo de gente, leprosos, gente importante del gobierno, venía gente enferma de muchos años con enfermedades terminales, y Jesús los sanaba como a esta mujer. Y aquí entre nosotros hay un montón de testimonios de hombres y mujeres que llegaron con problemas de salud, con problemas familiares, con problemas económicos, y hoy están sanos. Y algunos de ellos, ni ustedes no lo saben, pero algunos de ellos están danzando aquí y antes no podían ni mover un pie, para la gloria de Dios. Hasta gente que era bruja está aquí hoy. Ya ni les digo, es mejor que se los diga ella. En quinto lugar, dice el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos del 27 al 29. Dice: pasando Jesús de allí, le siguieron. El tema es los que vinieron a Jesús, o los que vienen a Jesús. Y miren quién viene a Jesús. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho. Hombres ciegos venían detrás de Jesús. La ceguera no fue un obstáculo que les impidiera llegar a la casa donde estaba Jesús. Y cuando llegaron a la casa, vinieron a Jesús, y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os ha hecho, y recibieron la vista. En sexto lugar, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versos del 14 al 15. 14 y 15 dice: cuando llegaron al gentío, vino a él, ¿quién? Un hombre que se arrodilló delante de él. Estamos viendo el tema, los que vinieron a Jesús. Y dice aquí: vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Dice aquí que vino a Jesús un hombre, era un papá desesperado, el cual se arrodilló delante de él para pedirle que sanara a su hijo. Y Jesús lo liberó de los demonios que lo querían matar. Dice el verso 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Al principio los discípulos lo quisieron ayudar y no pudieron, pero este papá no se desanimó. Dice el verso 14 que este papá vino a Jesús y se arrodilló y le pidió a Jesús que lo liberara, y Jesús lo hizo. ¿A quién liberó? A su hijo. Un padre desesperado que intercede para que su hijo cambie. Una madre desesperada que intercede para que su hija cambie. Padres desesperados que buscaban a Jesús para que Él los sanara, los liberara, y padres desesperados eran los que buscaban a Cristo, y padres y madres desesperadas son los que deben de buscar a Cristo para que les haga el favor y se arrodillen, y Él lo hace. Si lo hizo en aquel entonces, lo hace hoy. Si en aquel entonces sanó leprosos o gente con enfermedad terminal, lo puede hacer hoy. Si hay hombres que tienen poder y trabajan para el gobierno, pero necesitan algo del Señor, vienen a Jesús, le piden que lo haga y Él lo hace. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. En séptimo lugar, dice la palabra de Dios en Mateo 15 del 29 al 31.
Dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. En cuanto realizó Jesús los primeros milagros, dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 9, verso 26, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Por esto es que quería ponerle el tema, la fama de Jesús, pero le puse al tema, los que vienen a Jesús. Y estando Jesús en la región de Galilea, del mar, a la orilla del mar, vino a Jesús muchos que le traían gente enferma, cojos, ciegos, mudos, mancos, y con otras muchas enfermedades, y a todos, ¿qué les hizo? Los sanó. Hoy quiero dar un tiempo precisamente para que vengamos a Jesús, para que vengan a Jesús todos aquellos que tienen algún problema, alguna situación que hoy en día les ha causado un problema, les ha generado aflicción, les ha generado cualquier tipo de enfermedad. Que vengan a Jesús aquellos que tienen problemas desesperados en lo económico, que vengan a Jesús aquellos que tienen una enfermedad que les ha generado desesperación. Vamos a dar ese tiempo. Porque si en aquel entonces venía gente de todos los niveles, con enfermedades de todo tipo, y Jesús los sanó, lo puede hacer hoy. La fama de Jesús creció en aquel entonces porque hizo milagros. Pues la fama de Jesús en este lugar debe de crecer, porque usted y yo somos un milagro por la forma de vida que llevábamos y la que llevamos hoy. Ustedes deben de ser un milagro para aquellos que le conocieron, y aquí ha habido liberaciones, sanidades, cosas impresionantes, suficientes como para que la fama de Jesús siga creciendo y la gente crea y entienda que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. A partir de que nuestro Señor Jesucristo sanó, liberó o hizo los primeros milagros, empezó a venir a Él todo tipo de personas y de todos los niveles. Esto nos habla de lo importante que es que cada uno de nosotros también demos testimonio de lo que Dios hizo con nosotros. Y esto nos habla de lo importante que es dar buen testimonio, porque el dar buen testimonio para mucha gente que nos conoció como éramos antes y como somos hoy, es un milagro realizado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por este motivo la fama de nuestro Señor Jesucristo sigue creciendo, o debería de seguir creciendo, porque está escrito que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él sigue haciendo milagros, y muchos más querrán venir a Cristo, dice la segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto de ser nueva criatura implica dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno, y esto para muchos, repito, que nos conocieron, es un milagro. Aún hasta para nosotros es un milagro que hoy en día estemos aquí y con vidas transformadas, que en lugar de hacer lo malo estemos haciendo lo bueno, en lugar de andar engañando a la esposa, seamos fieles a la esposa, en lugar de andar golpeando a la esposa, tratemos bien a la esposa, en lugar de andar de borrachos, andamos haciendo cosas buenas, en lugar de andar drogándonos, en lugar de andar robando, somos trabajadores. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 9 verso 26 que debido a los milagros la fama de Jesús se difundió, y por ello mucha gente y de todos los niveles venían a Él y se convirtieron en cristianos. Y hoy la fama de nuestro Señor Jesús es mayor, pues han pasado más de 2 siglos y Él sigue haciendo milagros. Y yo no sé cuántos hoy quieran venir a Cristo y pedirle que le conceda algo que ustedes necesitan. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y está escrito que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre,
ahí está Él en medio de ellos. Mateo 18:20. Y está escrito que si dos en la tierra se pusieren de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y de acuerdo a ese versículo, me he puesto de acuerdo con varias personas cuando hemos tenido casos en el que hasta el diablo se está burlando de nosotros, y no pueden y está riendo de nosotros y de la iglesia y de los cristianos. Le decimos, es cierto, nosotros no podemos, pero papá Dios sí puede, y dice la Biblia que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo por cualquier necesidad, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Y puestos de acuerdo con los hermanos que están ahí, hemos orado, y al terminar la oración hemos mirado la liberación de personas por las cuales hemos orado. No sé cómo esté la situación, no sé si tú tengas que venir a Cristo porque estás pasando por un momento muy difícil en el que está en peligro tu salud, está en peligro tu bienestar, está en peligro tu economía, está en peligro tu matrimonio, está en peligro tus negocios, no lo sé. Si tú eres uno de ellos, yo te quiero pedir que te levantes y pases aquí al frente. A mí me invitaron algún día, todo aquel que quiera recibir algo de Cristo, salga de su lugar, pase aquí al frente y póngase de rodillas. Y yo pasé y recibí algo. Yo te quiero animar a que salgas de ahí. Tú estás desesperado y necesitas del Señor. Y el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos.